El siguiente tema solo lo comentaré una vez. Y luego nunca volveremos a hablar de él. El mundo está lleno de misterios que escapan a la razón y a la lógica. A lo largo de la historia se han reportado fenómenos que desafían la explicación. Luces en el cielo que se mueven de manera imposible. Criaturas sin registro científico y testigos que, a pesar de arriesgar su reputación, decidieron narrar lo que vieron. Muchos de estos hechos no llegaron a la prensa ni quedaron registrados en documentos oficiales. Fueron ocultados, silenciados o simplemente sobrevivieron en la memoria de las familias que lo comparten como secretos íntimos. Antes de que el caso Roswell marcara un antes y un después en la historia OVNI, ya había ocurrido un suceso que estremeció a todos los que lo presenciaron. Un accidente en las tierras de Cape Girardeau, en Missouri, en el año de 1941. Allí, un pastor fue llamado de urgencia para orar por las víctimas de lo que parecía un siniestro aéreo. Pero lo que encontró no fueron cuerpos humanos. Bienvenidos a la Misteriteca, un lugar donde recopilaremos casos denominados como fuera del ordinario. Mi nombre es Luis, me acompaña Jazmín Paloma y Sergio. Amigos, les presento el tema de el incidente Missouri 41. Hola, ese yo nunca lo he escuchado. Comencemos. ¿Y si no hay registro, de dónde lo sacaste, Pecas? ¿Quién te lo contó, Pecas? Justamente como hablar de eso, o sea, los temas que vamos a estar tocando aquí tienen un respaldo bibliográfico, no me estoy sacando la información del culo. Quiero aclarar. Creo que sí debemos empezar a decir, no decir groserías, ¿no? La información que vamos, o sea, bueno, lo más difícil, sí. La información que vamos a sacar aquí quiero que tenga un respaldo científico siempre, ¿va? Siempre tiene que estar respaldado. Las estupideces que se digan, eso ya no tiene cada quien las toma como científico, quiere. eso es Cosecha de cada uno. Cada quien se las toma como quiere. Bien, hoy nos adentraremos en una historia que ha estado, por decirlo de alguna manera, muy escondida dentro de la ufología y que es mucho menos conocida que otros casos famosos. Discutiremos un supuesto suceso que tuvo lugar en Cape Girardeau, en Missouri. Una supuesta recuperación y accidente de algo no terrestre en la primavera de 1941. Y si no lo saben, Roswell, el accidente de Roswell ocurrió en 1947. Este incidente ocurrió 6 años antes. Las fuentes nombran a este suceso como MO41 por el estado de Missouri de 1941, entonces así es como el caso se denomina o lo encuentran fácilmente. A diferencia de Roswell, que desde el principio saltó a las noticias, este caso se ha ido construyendo principalmente a testimonios. Para orientarnos en esta revisión, como les dije, todo va a estar amparado por una bibliografía, un tema de un libro o todo ese tema, ¿no? Utilizaremos fragmentos del libro denominado The Bombshell Before Roswell, de Paul Blake Smith, y la neta no sé hablar inglés, así que me vale madre la pronunciación. Es una antología de testimonios, posibles evidencias y documentos que han salido a la luz. Lo que queremos es analizar esa historia y ver qué tan fuertes son las evidencias, incluida la historia de una supuesta fotografía que, pues, spoilers, ya no existe. Entonces eso también le resta mucha veracidad a todo este pedo. Bien, comencemos con la historia. Ahí quitas, déjame silenciar esta madre. La historia comienza con un personaje poco esperado, un ministro religioso. El testigo clave es el reverendo William Guy Hoffman, pastor bautista de Cape Girardeau. Como que Cape Girardeau es como la ciudad o el poblado donde ocurrió este tema, ¿no? Las reseñas lo retratan como un hombre muy querido en su comunidad, un hombre de familia, de iglesia, nada sensacionalista, y su credibilidad es íntegra, por lo tanto es una declaración fuerte pues del caso. Y mira que veniendo de un pastor que te diga que encontró algo así, que encontró cuerpos miniatura, sí, y los llevó directamente a enterrar, con todo el respeto, ¿verdad? Que se merece la gente, con todo el respeto, pero ellos pues no más creen Diosito. Fíjate que si debe haber sido un pinche cabrón, güey, O sea, encontrar esa madre, güey. imagínate que de repente tu mundo está centrado, no sé, pues, o sea, en Dios y Jesús, y de repente ves algo que dices, no sé qué pedo con eso. Entonces que, aunque haya sido lo que haya visto, lo expande. Y dice, pues al final es una creación de Dios nuestro Señor. Ah, claro. Pero bueno. Y yo estoy aquí para ayudar. Cuéntanos te meets. No todos pensamos igual. Bueno, entonces, ¿cómo es que termina este hombre involucrado en algo tan fuera de lo común? Según el relato que su familia transmitió muchos años después, todo comenzó una noche de abril de 1941. La fecha exacta no está clara,
pero se habla de aproximadamente el 12 de abril o una fecha muy cercana. Este recibe una llamada, que es bastante inusual, pues me imagino pues, que fue, bueno, el relato trata de que el accidente fue en la noche. Entonces imagínate estar en tu casa tirando hueva ya con la familia, güey, con los niños ahí en la sala y de repente que te dieron una llamada, fuera nuestro actual trabajo, pero bueno. Sí. Eran aparentemente las autoridades locales. Le pedían que los acompañara a las afueras de Cape, del lugar pues del ranchito. El poblado. Sí, del poblado, sí. Le dijeron que había ocurrido un accidente aéreo y necesitaban su presencia para dar asistencia espiritual, consuelo a posibles víctimas o a los presentes del acto, porque es un pueblito estadounidense de Missouri de los años 40, entonces creo que la recogió. Fue antes de... ¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? Entre el 36 y el 45. Pero has de saber pues que en ese momento pues casi todo se basaba en la religión, entonces Sí. siempre se buscaba pues el consuelo y más. El Siendo- tema espiritual. Sí, o sea, más que nada adoctrinados en el tema de la iglesia, porque eran de... ¿En qué año fue la invasión de Japón a Pearl Harbor? No lo sé, pero... Yo lo diría, pero no tengo mi teléfono. Sí, exacto. Sí, fue Ahí lo antes ponen de en la Segunda Guerra comentarios. Mundial. No, sí, o sea, pero se pudo haber interpretado que a lo mejor había ensayos de paracaidistas y que se cayera el avión. Pues sí, realmente pues, se puede interpretar mucho de esos temas. También hay un caso de... Antes de hubo un caso de avistamientos de dirigibles de ovnis vistos en el estado de Texas, entonces también puede ser muy de la mano. Entonces la gente a lo mejor piensa, como eran los primeros dirigibles que había, pues la gente no los identificaba y pues, muchas veces pensaban pues que eran... Sí, también está, no me acuerdo si era el de Los Ángeles en Arizona, donde hubo baterías antiaéreas y tanques y chingo de raza disparando. Sí, fue la batalla de Los Ángeles, literal así se llama el caso, la batalla de Los Sí, Ángeles. también está la película, güey, y la película está bien preciosa. ¿Hay una película? Sí, güey. ¿Neta? Sí. Y solamente se centra, o sea, la película No, me imagino que se desarrolla... Es que ya es periodo... la batalla de Los moderno. Ángeles fue Sí. de la nueva, donde va el avión del bombardero, ¿no? Que al final lanza la bomba, ¿no? Es la nueva, ¿no? Bueno, no la nueva, sino la reciente época. No, güey. No, los únicos aviones que salen son disparando misiles, güey. Hay que nos mande el link. Sí, Pues sí, eso sí, está sí. en Netflix. Bueno. ¿Sí se pueden decir esas marcas? Entonces, no nos Tengo $3 ahí invertidos, entonces yo creo que sí. Soy Ya se socio. anda comprando acciones. Él anda comprando acciones en todos lados. Bueno, se sugiere que quizás su vecino, que era el juez de paz Milton Cobb, pudo haber facilitado el contacto con él. Entonces, en estos casos, sucede la cosa y se le llama pues a un juez para que tiene que notariar el accidente. Tiene que dar parte de todo este tema y ¿sabes qué? Entonces, como apoyo espiritual, pues hay que llamar a este tipo que es mi vecino, ¿no? Pues lo llaman, me imagino, o el libro plantea el tema de que por esta situación fue que él llegó a este lugar, ¿Simón? Entonces, en este caso, Hoffman aceptó ir. Lo recogieron y viajaron unos 30 minutos hacia una zona rural. Me imagino que en ese entonces o en esas zonas eran el tema fuertemente ganadero, agrícola y todo ese tema, era donde había muchas parcelas para sembrar. Sí, Antes de que todo lo volvieran casas, Urbano. todo Así lo como urbanizaran, Japón. sí, exacto. De Japón no estés hablando. No lo estoy nombrando, güey. Con Bueno. Jacona no, con la niña no. Se menciona que la noche era inusualmente cálida para ser abril en Missouri, que la neta yo no sé qué tipo de clima hay en Missouri, pero en abril ya está haciendo un poco de calor, al menos actualmente, no sé si... No, sí, güey. Ya Sí, me acordé que yo también. estuve allá. ¿En Sí, Missouri? Sí, güey, bien culero. Era... Si mal no recuerdo, llegamos un 31 de marzo. Ujú. Frío culero, güey. Llegamos un viernes. Culero, güey, el puto frío, güey. Andaba en un carrito como de golf. Ya, qué puta velocidad puedes ir a una universidad en un carrito de golf. Y se sentía bien culero el frío, güey. Pasa viernes, pasa sábado, pasa domingo, amanecemos lunes, güey. Haz de cuenta que amanecimos en la puta playa, güey. Calor, Puto calor, güey, húmedo, culero, güey. Así te levantabas y se te hacía la piel así. Guácala. Puto no mames, sudazo, Un qué güey. chicloso. Un Sí, chicloso un andando. chicloso. güey. Haz de cuenta. Así es clima así bien extremo, bien culero. Sí. Bueno, este dato de que pues hacía calor no aporta nada a la historia, ¿verdad? Pero nos ayuda a Quería dibujar. presumir que fui para los United. Nos ayudan a dibujar este tema y fue legalmente. Claro, sí, Señor sí, con Donald Trump. Ahí tengo por ahí mi licencia. Esto fue legalmente. Sí, no estamos sin... Pagué mis impuestos. La parte delictiva es de esta chica. Bueno, no suma nada a la narrativa, pero nos asustan, güey. No suma nada a la narrativa, pero es para pintar el paisaje, ¿no? Entonces, bueno, ya confirmamos que sí puede haber esos cambios de clima. Una vez llegado al lugar, ¿qué es lo que se encuentra ante sus ojos? Una zona de choque completamente caótica, pero extremadamente controlada.
O sea, me imagino que se había el caos por todos lados, pero estaba muy bien delimitada la zona. Había un incendio todavía activo, restos metálicos esparcidos por el campo y personas tanto uniformadas como de civil. Bomberos trabajando en el incendio y, muy importante, personal militar. Pero Hoffman menciona que los militares y el personal civil no eran locales. Me imagino que siendo un pueblo tan pequeño, pues obviamente se conocen entre ellos. Menciona que eran foráneos y actuaban con mucha autoridad asegurando el perímetro, manteniendo a la gente alejada de forma intimidante, y remarca la palabra intimidante, me imagino como de, no, tú aquí, no te metas, esto no estamos nosotros, no, algo así me quiero imaginar, como es la descripción. En el momento se advertía por parte de estos forasteros a los pocos civiles presentes, bomberos o policía local, que no hablaran de lo que estaban viendo, exigían silencio absoluto. Raro, sí. Bien, Smith, que es el autor de nuestro libro, especula que podrían haber sido miembros del cuerpo de contrainteligencia del ejército del SIC, una unidad especializada en seguridad y contrainteligencia, precisamente. Como dato curioso, estos güeyes fueron los que estuvieron cuidando el proyecto Manhattan. Fue la seguridad del proyecto Manhattan. Y este mismo grupo, güey, fue el que tuvo años después, son los que tuvieron que ver en la recuperación del accidente de Roswell. Entonces, sospechoso. Se plantea mucho de que antes de Roswell ya había contactos. Ya había contacto, y este fue uno de los primeros casos que preparó al equipo para futuras incursiones aéreas que terminaran en estrellas, impactos, en el tema de rápido desplegarse, silenciar, tomar evidencia y vámonos. ¿Sí? Y borrar. Y sí, exacto, más que nada. Entonces, se supone que este es uno de los primeros casos que practicaron, ¿va? ¿No te acuerdas del proyecto Manhattan? Pónganle un pin a eso porque después vamos a pasar también a este. Se menciona la presencia del sheriff del condado, Reuben Shade, y su hermano, Ben Shade, que tenía conexiones con una escuela de aviación cercana. Entonces, esta escuela se encontraba en el condado, en el ranchito de Parks, no sé cómo se diga ahí realmente en Estados Unidos. Es un ranchito vecino, así como Zamora Jacona, a lo mejor. Vamos a mexicanizar, yo no sé qué era un ranchito. Sí, era un ranchito cercano, ¿no? Incluso se habla de que el agente del FBI, Arlen A. Jones, del mismo pueblo, estaba en el lugar. Entonces esto quiere decir que fue un despliegue muy importante de varias esferas de seguridad del gobierno. Pero lo que dejó marcado de por vida a Hoffman no fueron los restos metálicos y los militares, no. Lo que lo impactó profundamente, lo que cambió su vida, según su familia, fueron los ocupantes de esa nave. Tracas. Según el testimonio que transmitió su esposa Floyd a su nieta Charlotte Hoffman, todo este caso se deriva de Charlotte Hoffman. Charlotte Hoffman fue la nieta de este Hoffman, del reverendo Hoffman. Entonces fue la nieta la que contó el La pedo. nieta fue la que contó todo el pedo, ¿va? Según la historia que nos cuenta, vio a 3 seres pequeños, no humanos, descritos como seres de baja estatura, con piel de color gris, cabezas muy grandes, muy desproporcionadas para su cuerpo. Y bien, entonces tienen esa descripción que se pueden imaginar. Famosísimos grises. Los famosísimos grises. Esa descripción coincide con lo que hoy asociamos directamente con los grises, el arquetipo clásico. Pero en 1941 eso no era parte del imaginario popular como ahora. Aunque cabe destacar que al momento de que esta Charlotte cuenta la historia, pues ya había circulado mucho ese tema, porque ya termina revelando la historia casi en los años 90. ¿Va? Nomás llegamos a ese punto porque sí somos fanáticos de lo misterio, pero también hay que ser claros, ¿no? En todo este tema. Continuó diciendo que eran muy delgados, con brazos y piernas largos y finos. Manos con 3 dedos largos y un pulgar. Me imagino pues que no tenían como que el meñique, ¿no? O sea, como que sientes que el tipo de evolución es que el meñique al final va a terminar desapareciendo, ¿no? O sea, Pues no, es que yo prefiero bueno, la gente lo el medio, ¿no? Y la gente lo utiliza para... Bueno, pero... o sea... El anular, yo creo, ¿no? Más bien algo así. Ah, sí, No. sí, ya. Oh, ya. No, sí, porque, güey, casi la mayoría de las películas donde hay aliens, güey, no aparece, se fijan, están estos 3. Sí, porque o sea, es como Pero si este es como si el Pero- taco... O sea, el humano normal usa paperiquearse, güey. No, pues. pero mira, Otra la cosa no evolución, funciona. la evolución te lleva por otro lado. Ah, claro, ahorita, sí, pues que... Ahorita no va a desaparecer porque es con lo que tenemos el celular, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí. Pero yo he dicho que ¿Cómo si voy a voy a ver perder un TikTok? dedo, puedo perder este, güey, porque este no me ayuda en el soporte para ¿Y con nada. qué vas a traer el anillo? Dije este, güey, no este. Ya, ok, pero... Salió más chingón. Colgado.
Bueno, del pecho. continuando con la descripción, Cerquitas del corazón. comenta que no tenía orejas, o al menos notables, pues sí tenía orificios nada más de entrada de audio, me imagino. Ni una nariz prominente, o sea, no habla de que no tuviera una nariz, sino que Así no la como- tenía prominente, la tenía nada marcada nada más, igual 2 orificios. Como el señor oscuro, el señor tenebroso. Ándale, sí, sí, exacto. Y también pues no tenía cabello, entonces, Pelo. 2 de ellos estaban muertos y ya Varios humanos todavía hay pelones, Sí, ¿eh? no, Mi sí, papá varios. es uno de ellos, con todo el respeto que se merece el señor. 2 de ellos estaban muertos y yacían entre los escombros, pero el tercero aún estaba vivo y agonizando. El relato dice que quedó pálido, asustado y tembloroso. Estaba presenciando algo que desafiaba toda lógica y experiencia. Güey. Pero imagínense en ese momento, tal vez él no sabe qué es, o sea, no se manejaba tanto el Ajá. tema de extraterrestres, ovnis, no sabe qué es una criatura que a lo mejor dice, es un niño que se quemó, es esto, no, no Ajá. sabe qué es realmente. Un demonio que quería De hecho, generaciones no estrelló. recuerdo, creo que, la neta no recuerdo. Creo que en México pasó algo similar y pensaban justo que por el incendio que se generó, que era un niño o que era una persona que se había cogido por el fuego, pues. Sí, o sea, como las momias de Nazca. Ajá. Sí, sí, sí. Bien, Las brujas sí se encogen. Por el próximo no hablaremos de eso. de las, En las cabecitas esas, ¿cómo hacen? Como la que tenían a la mamá de Jack Sparrow. las encogidas, Sí, pero ¿cómo se llama ese pedo? el No es- vudú, no ¿o es qué? vudú, güey. No es vudú. Ah, son prácticas africanas, ¿no? Sí. Entraría un gran amplio ramo de eso. Sí, sí, sí. Mucho Bien, desmadre. entonces, a pesar del miedo que estaba sintiendo, él era un ministro y actuó como tal, que la neta yo se me hubiera cagado de miedo. Sí. No, güey, o sea, ¿cómo sobrellevas eso? O sea, si había gente conocida, ¿no? Por ejemplo, el sheriff o qué sé yo, y ya te conocen de que tu pensamiento es uno y, o sea, ¿cómo respondes así? Oiga, ¿y para usted qué es esto? O sea, ¿cómo? Pues para la época se solucionaba con whisky y a la esposa. Ah, me encantó. Así debería ser actualmente. Qué barbaridad. Bueno, él era un ministro y actuó como tal. Y a pesar pues de su miedo, lo que él comenzó a hacer es que él se arrodilló, se acercó a la criatura que agonizaba, se arrodilló al lado de él y rezó por él. Hizo una oración por esa criatura moribunda. Entonces, creo que estamos hablando del primer alienígena evangelizado a la fe católica. Y no ocupó putazos. Imagínate, Bueno. se muere, güey, lo evangeliza, güey. Ya me voy a mi cielo, y... Ah, cabrón, llega al... Pues que me equivoqué de recepción. Sí, güey. Carnal. Aquí no era. En San Iba Pedro, para, güey. iba para Cancún y llegué a Iztapa. Mientras lo hacía, escuchaba cómo el ser emitía sonidos. Algo así como jadeos, como si luchara por respirar en nuestra atmósfera. Hasta que finalmente ¿Qué le dijo, murió. güey, agonizando? Borra el historial. Yo cuando me corran del trabajo. Güey, métete a la nave y borra el historial, güey. Borra el historial, Quema por favor. Quémalo todo. Por Vas a- favor. Vas a encontrar muchos tentáculos por ahí, güey. No te apures, yo sé dónde ven muchos tentáculos, carnal. Bueno, y si me lo permiten, la neta, esta es una escena muy potente y eso lo marcó para siempre. Y aquí es donde comienza el secreto familiar, porque Hoffman no salió de allí a contarlo públicamente a los 4 vientos. Él regresó a casa esa noche, claramente afectado y totalmente cambiado. ¿Estás de acuerdo, no? Después de ver eso, el impacto que te Ujú. ocasiona, ¿qué haces? O sea, si no pierdes la cordura, llegas y te emborrachas toda la noche. Oye, güey, pero pausa. O sea, se supone que cuando pasa, o sea, que te comunicas con otro ser que no es como nosotros, humano. Ajá. O sea, puede ser que te lo diga a través, no sé, de un sueño. Depende cómo se conecte para canalizar. Ajá. ¿Sí me explico? Sí, La sí, sí, información. Comunicar. Para comunicarle. A lo mejor la gente escuchó jadeos, pero tú no sabes lo que a él le pasó. De Pues muchos, información, ¿no? muchos casos dicen que cuando hablan con alienígenas no lo hablan en el oído, sino lo Ajá, escuchan en lo la cabeza. escuchan interno. Como si fuera una especie de telepatía. Entonces, yo siento que a lo mejor todos los demás escucharon jadeos, pero él Se intentó comunicar. tuvo información a lo mejor. Pues sí, a lo mejor tuvo una visión. En el caso de los ovnis de Roddensham, en un bosque en Inglaterra, el tipo se acercó a la nave, la tocó y una serie de códigos binarios se le vinieron a la mente y no lo dejaron hasta que no escribió todos y cada uno de los códigos binarios. Los los tradujo al español del código binario y se dio cuenta que eran ubicaciones geográficas en el mapa, pirámides de Giza, Stonehenge. Es que ahí les va. Se supone que esas ubicaciones, o sea, incluyendo aquí en México, no sé si es las mayas o los Son los puntos convergentes, ¿no? De de líneas. un triángulo que se supone que es, se puede decir que es la zona segura.
¿Sí me explico? Ah, como el triángulo de las Bermudas, pero al revés. Ajá. Pero ¿para dónde va el triángulo? Pues es que lo que no se sabe, güey. O sea, yo... ¿Y qué tal si no es un triángulo? Es una flecha que apunta que ahí está ¿El camino? la salvación. O sea, pero hay que ver qué punta, porque si es un triángulo, Exacto, entonces... depende también del tipo de triángulo. Sí. Pero también si es un triángulo, güey, pues puede ser izquierda, derecha, hacia arriba, hacia abajo, ¿no sabes? No, ¿y para dónde voltea el triángulo? Porque lo puedes hacer, por ejemplo, aquí está México, acá está Stonehenge, acá está Egipto. Y dices, no mames, salimos nosotros acá, Michigan. Y resulta que tienes que salir de México. Sí, y qué tal que es al revés y ahí sí nos cubre. Pues, Pero pues aquí no creo que sea zona segura, mi pecado. teoría. Se ve que sí estamos mal. Bueno. Floyd llegó a su casa y reunió a su familia. Perdón, Floyd. El reverendo Hoffman reunió a su familia, a su esposa llamada Floyd Hoffman y a sus 2 hijos, que en ese momento pues eran pequeños, y les contó lo que sucedió, pero con una condición estricta. Les contó lo que había visto, los restos, los militares, los seres, pero les hizo jurar solemnemente, que jamás, bajo ninguna circunstancia, hablarían con nadie sobre esto. Y la nieta, O sea, yo entré, papá. Pero eso ya fue de años. Esa promesa la hizo mi mamá. Sí, pues imagínate, o sea, te estás recibiendo amenazas militares y de gente que no conoces que está vestida de civil, o sea, qué riesgo potencial puedes tú ver. Entonces, Claro. ¿qué tal si alguien está involucrado ahí cerca de mi casa, no? Oye, o sea, también el tipo de personas, ¿no? Que se pueden luego como de decir, va a haber quien apoye y va a haber quien esté en contra, ¿sabes? Sí, claro. Entonces pueden atacarse, pues estar en contra y poder atacar a su familia. Entonces. Sí, entonces de ahí donde se origina la frase que les leí al momento. Les voy a contar esto una sola vez, nunca más volveré a mencionarlo y ustedes tampoco deben hacerlo. Fue lo que le dijo a su familia. Y yo creo que es una frase que me voy a quedar porque es muy potente, la neta. Yo cuando llegué con un chisme en mi trabajo, Sí, les voy a contar esto una sola vez. Aparentemente temía las consecuencias, quizás por la advertencia de los militares o simplemente por la naturaleza de lo increíble de la situación. Y se cumplió la promesa. El secreto duró 40 años hasta 1984. Floyd Hoffman, la esposa del reverendo, ya viuda, estaba enferma en su lecho de muerte. Fue una de esas confesiones, bueno, ya me adelanté. Vivía con su nieta Charlotte y en su lecho de muerte fue cuando le cuenta la historia, se la confiesa porque no quería morir con ese secreto. Mi pecho no es bodega. Sí, fue unas confesiones de esas de lecho de muerte. No, y ¿sabes se lo qué? guardó muchos años, güey. 40 años lo Sí, hubiera contado y luego sí, luego la cuando neta, me se pasa. murió. Son como esas confesiones familiares donde de repente dices, ¿sabes qué? Tengo que decirte que tu familiar era bruja y valió madre. No, me pasa. Sí. Apenas te enteraste. Con Somos razón, varios con en la razón le quebrada. invito dormida. Con razón me visitan la lechosa hasta casa. Sí, exacto. Pensé que era Harry Potter. Floyd Hoffman le contó a su nieta todo lo que había pasado esa noche de 1941. Entonces, esta confesión de 1984 es el origen de todo este tema. A partir de ese momento, Charlotte Hoffman, Mann, que es su apellido de casada, se convirtió en la figura central para que la historia no se perdiera. Ella no actuó inmediatamente, esperó un tiempo prudente tras la muerte de su abuela para finalmente contar la historia. La historia la termina contando en 1991 y contactó a un investigador ovni llamado Leonard Stringfield, esos pinches apellidos de gringos que ya sabes, ¿no? Y tal vez... Te vas a encontrar en un libro. Sí, exacto. Y tal vez se preguntan, como la otra vez estaba viendo Piratas del Caribe, y ya ves que el papá de Will se llama Bootstrap, Bill Turner, Sí. y vi en los subtítulos que Bootstrap es oreja de bota, Bootstrap. así como orejón, ¿no? Yo creo que le quisieron poner que era orejón. Bueno, el chiste... Es Ajá, aquí le decimos furcio. El chiste... O Dumbo. El chiste que no sé si te has fijado que muchos apellidos gringos se componen pues así Ajá. de palabras De gringas que arman, ¿no? Sí, sí, sí. Como aquí del río, Pues es que así son los apellidos, ¿no? cabeza de vaca. Se supone Ah, que... sí, originalmente pues los apellidos, ¿sabes qué? ¿Quién es el güey que estoy buscando? ¿Es Luis? ¿Cuál? ¿Y de dónde vino ¿El tu del apellido, río? Mundo? Oh, ¿Qué pedo? no sé, güey, o sea, ¿Los qué? neta, si ¿Mundo? usted sabe de dónde viene mi Sí, apellido, ese es sí, su apellido. Mundo. Digo, Torres, pues dice A lo mejor estaba gordo y le decían parecía el mundo. O era el dueño del Claro. mundo. ¿Qué tal que la bro viene de élite Sí. mundial y nomás nos está tanteando? Sí, sí, sí. Es lo que tú sabes, soy una espía Ah, vestida de... sí, desde que te conocimos pensamos que eras una espía, de hecho también me acuerdo. Sí, me dijo, ¿eres amiga de fulanito? Y yo, No. ¿Por qué te contrataron si tu papá también trabaja aquí? Y yo, no sé, Ya güey, ni quería trabajar. Ya me Y yo, entrevistaron hace rato. y yo, pero no sé. sé, güey, ni quería trabajar aquí. Sí. Bueno, ustedes tal vez se pregunten con qué finalidad Charlotte contó la historia. Muchas personas la juzgan que a lo mejor buscaba fama, reconocimiento, dinero a lo mejor tal vez al vender la historia, pero no realmente lo que ella comentó que quería
era que pues, se diera a conocer la historia, o sea, que no muriera en su familia. O sea, fue una historia muy importante, un suceso muy importante en su familia y me imagino pues, que para todo el país de Estados Unidos. No era alguien que estuviera previamente metida en el mundo ovni, ni que buscara notoriedad. Según la fuente, esto le da más peso a su testimonio. Sugiere que su motivación era simplemente cumplir el deseo de su abuela y contar la verdad, que fue lo que ella le confió, ¿va? Entonces, ella trabajaba como asesora espiritual. Entonces, como que no me lleva mucho por ese lado, pues. En ese momento no se relacionaba lo espiritual con lo ovni todavía. Su hermana mayor, aunque prefirió mantenerse anónima, aparentemente firmó una declaración jurada confirmando que esa era la historia que le había contado la abuela a Charlotte. Entonces, tenemos un testimonio familiar consistente. ¿Qué necesito hacer para que tu abuelo te cuente ese tipo de historias? Mis abuelos me contaban puras cosas que... Se peleó con el diablo y Sí, mamás de esas. no, cállate. Vamos a traer a uno de mis abuelitos. A mí no me la contó mi bisabuelo, pero la contó mi abuelita. A él sí se lo llevó. Ya cuando estaba mi bisabuelo materno en cama, güey, que corría la raza, güey, decía, no, porque va a venir mi negro. Estaba en el otro lado, uno diría, no mames. Se le volteó la canoa, ¿qué pedo? Y no, ¿Estaba en Estados Unidos? Platicaba solo, güey, en su cuarto. Pues fíjate que me Bien ha tocado... macizo y aparte de eso, él sabía dónde había feria en el cerro que está enfrente de Chavina. Una salida de aire que le llaman ¿Y cómo te sabes la ubicación? No, nunca se la dijo a nadie porque supuestamente se la dijo un charrito de negro. Entonces sí, estaba bien. A lo mejor si traes esa información y todo pensando otras cosas. Hay muchas historias, por ejemplo, en mi familia se cuenta pues una historia de... Como, ellos son de Durango, son de tiro muy creados en los ranchos pues, de Durango de ese entonces. Yo luego... Sí. Y se cuenta la historia pues de que había una persona pues que cuando ya iba a fallecer, estaba pues en el hospital y que se volvió loco, decía que de repente se ponía a gritar que ya venían por él, que estaba viendo todas las personas que él mató, porque pues, fue un bandido, que todas las personas que él mató lo estaban viniendo a recoger en el hospital y golpeaba a las enfermeras de que lo soltaran, lo dejaran ir porque estaban pues viniendo por ahí, güey, no mames. Ahí siento que es cuando entra la teoría de que, como ya saben, usted no lo sabe en casa, pero yo pienso que el tiempo no es ni lineal, entonces todo pasa al mismo Es un tiempo. círculo. Entonces, No, es un rombo. Yo siento... ¿Por qué? Porque puede haber dos caminos y al final se y juntan, varias caras. que terminan donde mismo y todo eso. Y yo creo que todos hemos tenido un familiar que cuando está agonizando te dice cosas así como de que, ay, es que lo vimos caminando y tu pariente, no sé, está postrado, ¿no? En cama y no sale. Sí, esas las conocen mucho como apariciones de shock, que es como un holograma que se proyecta. Sí. Eso es su cuerpo astral. Sí. Como de esas veces que se muere tu familiar y no, es que anoche vino y me saludó. Sí, pero eso pues sabemos que es porque si vivía en esa casa, pues es obviamente que... Como yo el otro día me escuché, mi mamá andaba de vacaciones y la escuché, güey, entonces dije yo, ala, dije, nada, es que no está muerta. No, es que pasa muchas veces se quedó el eco de su energía, de su voz, eso es lo que pasa muchas veces de en sus las regaños. casas. En las casas viejas, que de repente tú dices algo hoy y a lo mejor en 40 años lo que yo dije se vuelve a repetir como un eco. Se alinean los chakras y todo. Hay una película de ese, no de ese pedo específicamente, no me acuerdo cómo se llama la película, pero está en un video de música que he escuchado. El vato vive en su casa, güey, machín, y se muere, güey. Entonces queda el espíritu, pero tipo el fantasmita de la tela, güey, de la manta encima, güey. Y pasa un chingo de tiempo, güey, al punto de que vuelve a vivir él en donde mismo, con su novio y todo, o sea, como si se repitiera la historia, güey. No sé si me va a entender. Sí. Sí, pues, se llama Beetlejuice. No, güey, no era de... No, entonces pues ahí muere la familia, las dos familias. No, pero haz de cuenta, estoy yo, estamos nosotros tres, güey, y me muero yo. Y pues aquí se queda mi espíritu, ustedes siguen haciendo todo el show, chingos, millones de años después, güey, volvemos a caer los tres, pero yo estoy aquí en espíritu también, güey. Y en cuerpo, y estás tú, y estás tú. Ah, sácate, se empalma. Sí, güey, sí. Al rato les paso el video para ver si encuentran la película. Ya se los pasamos por ahí, también se los compartimos. La rola se llama Oklahoma de Jax Tower, creo, una mamada así. Sale Pues en mi playlist de si usted la quiere escuchar. Música depresiva. Bien, según Charlotte, poco tiempo después del incidente de 1941, un visitante anónimo fue a ver a su abuelo y le entregó una fotografía que tomaron ahí mismo en el lugar del accidente. Se especula mucho una posibilidad de que este fotógrafo tiene nombre y se llama Gerald Ford Jr., un fotógrafo local conocido. Entonces cabe la posibilidad de que él se haya enterado, haya visto la movilización de las policías o le hayan llamado. Entonces él, entre todo el desastre, está bien, o sea, sí tenían muy controlado, pero pues, pudo haber ahí una falla, algo. Bueno, también hay que ver
¿Qué Sí, tan o sea, real es esto? Porque las cámaras de los 40 no creo que... Yo creo que iba a ser difícil esconder un flachazo. Exacto, más que nada. Pero también ten en cuenta que había mucha luz de fuego, de sirenas, faros de patrullas. ujú. Entonces pudo haber pasado Pues que eso. haya venido también alguien. Tú sabes, ahí tengo una fotillo que te puede interesar. Sí, bueno, sí. No, ¿sabes? Yo, Es qué- que, yo, es que yo ¿sabes siento, qué yo siento que lo ha de haber visto. Ajá, yo ah, siento que vio, tomó la foto y yo creo que cuando recopilaron la información dijo, no, ni más, esto tal, me lo guardo. Espérame, Se para allá va. olvida. Según el recuerdo de Charlotte, ella decía haber visto la foto muchas veces. Afirmaba que su padre, Goy Hoffman, que es el que se quedó con la foto al final, guardaba celosamente la foto y la sacaba de vez en cuando. Describe una foto en blanco y negro y que mostraba a dos hombres vestidos de civil, o sea, no uniformados, sosteniendo entre ambos el cuerpo de un ser alienígena en vertical, o sea, lo tenían parado. La foto de cámara. Bueno, no así, No, sino... Con el de, morrillo, ¿verdad? de primeros auxilios, ¿no? Así como de- ¿Estás seguro que no era una foto de dos güeyes viniendo de un after? Con el compa ya bien crudo. Las Sí, fotos del viejo, sí, ese. ¿Qué pedo con la gente cruda, güey? ¿Cambia? Una vez andábamos yo por las calles de Morelia, güey, eran las 6, nos pusimos una pedota, güey, en la noche, güey, y eran las 6 de la mañana, güey, y yo me levanté, pero crudísimo, güey. Y le dije a mi compa, vato, vamos por un café. Entonces el Oxxo estaba lejísimos, güey, nos quedamos en la plaza ahí de San Isidro, güey, y seguimos caminando, güey. Y el pinche llegamos al Oxxo, güey, y veníamos ya de regreso, güey, pero justamente en la plaza, güey, tenían como un evento de boli, güey. Entonces salimos nosotros, güey, no mames, sentíamos el olor a alcohol, güey, la gente corriendo, güey, como que nos veía medio raro. Ah, creo que ya les conté esta historia, Simón, que era como en la portada del disco de Iron Maiden, donde van a una montaña rusa, gente normal, y Sí, todos los hombres, güey, así nos veíamos, güey, pero no mames, bien fundidos, güey. ¿Cómo llegamos a este tema? Ah, ya, la foto de la cruda, Simón. Entonces describe una foto en blanco y negro. Ok, esa parte ya la conté. El ser que aparecía en la fotografía coincidía con la descripción de su abuelo. Pequeño, cabeza grande y las características que ya mencionamos. Charlotte también recuerda detalles muy específicos del objeto físico de la fotografía. La fotografía tenía dos bordes festados, como ondulados, algo que era común en la impresión fotográfica de esa época. Me imagino que era una fotografía de eso, tomaba la foto y salía la fotografía. Sí, salía la fotografía instantánea. Ay, güey, esas cámaras están bien perras. Están chidos. Mi abuelita tenía una, no, nos tomaba fotos y era lo desgraciado. Sí, está Que está cagando mi nieto, déjate. tomar Foto. fotos. Tirando el agua. Y de volada, y luego hasta le soplaba para que rápido se revelara. Y ahorita ya son bien vintage, pues, esas fotografías. O sea, tener fotografías con tus amigos de esas instantáneas, pues estaba bien. Yo sí tengo Estaba bien cool. tengo como unas 7, 8 así chiquitas. Sí. Mi carnalilla tiene una de esas, una camarilla. Está Ay, dile que la venda si no la usa. chido. Está en el Mercado Libre, Sí me voy a comprar una. 2000 varillos y las de esas como con 20, o no me acuerdo la neta cuántas trae, cuesta como 200 bolas algo así. Mm. ¿No? ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno, esta fotografía se convierte en el santo grial de este caso. Sí, güey. Algo que simplemente garantizaría el suceso. No, ¿cómo lo podemos decir? Que relampaguea, ¿no? Que reempalan. No, que le da fidelidad o creencia que sí sucedió, o sea, que comprueba el suceso. Pero como ya adelantamos, pues la foto simplemente desapareció. Entonces, es que muchas veces de estos casos ovnis pasa esto. Se comenta el suceso, se vuelve muy viral y de repente el contacto o la situación termina, o sea, es un cese. Pero para continuar con la información, pues ya es cuando empiezan a inventar muchos casos. Este tema se ha visto mucho con un caso que se llama Billy Mayer, que él sí fue contactado, que yo realmente pues sí creo en la evidencia que él ha mostrado, pero llegó un punto en el que ya empezó ya a decir cosas que ya se contradecían, que ya parecían mentiras. Es que a veces siento que la gente luego lo lleva mucho a la fama, ¿sabes? Sí. O sea, ya se presta para Sí, que, exacto. ay, si dices esto te vas a hacer más famoso. Pues sí, es como realmente pasa ahorita en las redes sociales, o sea, Sí. básicamente. Bien, aquí la historia da otro giro extraño e introduce un nuevo personaje, a Walter White Fisk. Walter White Fisk. Dije, ay, andaba en la meta. Era un amigo de Goy Hoffman, que Goy Hoffman es el hijo del reverendo. En la década de 1950, Fisk al parecer tenía interés en la fotografía, o decía tenerlo. Entonces le estuvo pidiendo la fotografía en varias ocasiones, de oye vato, préstame la foto, quiero ver cosas y todo ese tema, ¿no? Al final de cuentas, pues se la terminó prestando. Pero yo ahí es donde discrepo con la parte de la historia, porque si yo tengo algo tan preciado y algo tan verídico,
no la suelto. El vato se supone que decía que él quería copiar la fotografía para tener más evidencia, mejorar la imagen, entonces pues yo no la presto, vato, o sea, No, te vas con ella, güey. sí, exacto, güey. O sea, si la excusa fue que quería autenticarla o quizás intentar mejorarla técnicamente, hacerle alguna copia o algo así. También dijo que quería enseñárselas a sus padres, entonces como pueden ver hay millones de pretextos del por cuál quería la fotografía, pero ¿sabes qué, vato? Así me digas esto y esto, no, o tómale una fotografía, ¿no? Volvemos. Al final de cuentas, pues el amigo de Fix, este amigo de Goy Hoffman, jamás devolvió la fotografía. Es el enemigo de Spider-Man, ¿no? Sí, Fix Wilson. Fisk. Entonces nunca devolvió la fotografía, lo cual ahí se me hace como que un pinche tema súper cabrón. Yo me hubiera puesto como loco, güey. No mames, primero te parto la madre y después te quito la foto, ¿no? La madre a mi carnada por una gatita, imagínate hacer una foto de ese nivel. Recuerda que Yo me tienes que peleaba con mutear él. todas las Yo groserías me que peleaba digamos. con mi hermano porque agarraba las cosas del refrigerador que no vende. O sea, el gansito. Sí, güey. así. Ajá. ¿Qué se come las paletas? Entonces, güey, la neta, o sea, eso es algo inconsistente en la historia. Si me permites, puedes decir todo ese tema. Entonces no cuadra mucho con el tema. De una reacción normal. Entonces, Va. continuamos, ¿no? Este es uno de los puntos más sospechosos. Pero aquí entran estas preguntas. ¿Fue Fisk un simple amigo descuidado o algo más? Estamos hablando de que esto viene del recuerdo de la nieta, de la hija. De eso. Entonces no sabemos qué pasó entre si sí la pidió o la exigió, o ¿sabes qué? Si me pides la fotografía se acaba. Las amenazas que pudo haber recibido. Pero él se está buscando justificaciones donde no tenemos evidencia de qué fue lo que pasó realmente. Exacto. Pero los investigadores Ryan Good y Linda Wallace lograron contactar a Fisk en el 2012 y les concedió una entrevista. Según los informes de esa entrevista, Fisk se mostró muy evasivo, dio respuestas contradictorias, negó haber tenido la foto, incluso negó haberla visto, pero su actitud fue sospechosa como mínimo. Públicamente era un vendedor de seguros, pero aquí la fuente de Paul Blake Smith, que es el libro que estamos basándonos, sugiere algo más intrigante. Era la tapadera. Échale rezo. Exacto, güey. Plantea posiblemente vínculos de Fisk con la inteligencia militar, Como yo. Sí. como la OSS. No la SS, la OSS, Sí. la precursora de la CIA. Sí. Exacto. Se menciona que la OSS, o quizás alguna unidad de inteligencia del ejército que usaba tapaderas como trabajos civiles, incluso en el sector de seguros, puede ser que Fisk haya pertenecido dentro de estos círculos. Y por eso al final su tarea era... O sea, porque la señora cuenta que le pidió la fotografía, pero no sabemos qué tan insistente fue o qué amenazas le terminó diciendo, ¿sabes? O no creo, la verdad una fotografía de ese incidente valdría más que lo que te pudieran decir. O tal vez le ofreció la vida, o sea, si no me entregas la fotografía, algo te puede pasar. Desapareces. Exacto. Te silencio. ¿Usted sabe la de saltar y cortar? Pero bueno, esta fotografía pues hubiera cambiado todo el tema. Lamentablemente Fisk murió llevándose el secreto de la tumba poco después de la entrevista. Otras personas intentaron tirar del hilo de la historia, buscando más piezas de este rompecabezas. Una figura importante aquí es la investigadora que ya mencionamos, Linda L. Wallace. Su familia estaba relacionada con el Instituto de Aeronáutica de Missouri, en la localidad de Sikeston, que es el ranchito que dijimos que estaba a un costado. O como se conoce la abreviatura, el MIA, que es un aeródromo. Es el más cercano a Cape Girardeau, el lugar donde fue el accidente. Y parece haber sido un punto clave de logística de la supuesta recuperación de la nave. Wallace hizo algo muy importante, buscó registros oficiales, revisó archivos de la policía local, de los bomberos, del propio aeródromo, del aeródromo de la MIA, pues, buscando cualquier mención de un accidente aéreo. Pero, como podrán sospechar, pues no encontró nada. Pero el hecho de no encontró nada es que no encontró nada, no encontró registros de esos meses. Entonces, el hecho de que no haya registros también es una prueba muy... De borrar evidencia. Muy rara, sí, porque... Como el 10 de mayo. Pero apareció. Me imagino que la investigación encontró algo con lo que apareció. Ay, güey, no mames. Gracias a Dios no entendió nada del 10 de mayo cuando se ocupó. Y
Pues lo pidieron, se encontró. Se encontró. Efectivamente nos está esperando. Sí. ¿Cómo que El dijo? pinche remate, güey. Sí, güey, lo que dijo aquí. Vámonos. Aquí estoy 10 de mayo. Sí, güey. Bueno, entonces, el hecho de... Tú sabes quién un día vamos a revelar, pero te vamos a echar la culpa a ti. Seguramente nos veas. Seguramente nos vas a ver. Algún día. Estamos esperando, vamos a pedir tu reingreso. Entonces te digo, no encontró nada, absolutamente nada. Entonces, casi des cuenta que todo el mes estuvo borrado en ese entonces. Entonces, eso también levanta sospechas de que algo sucedió. A lo mejor la nave dio señales antes de impactar. Hay radares, hay todo. Sí. Se estaba revisando. Des cuenta que estamos antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se estaba revisando el radar de que no hubiera naves que estuvieran entrando a espacio aéreo estadounidense. El silencio oficial puede ser muy elocuente a veces. Y en esta ocasión, Wallace descubrió algo aún más sospechoso al revisar los microfilms de los periódicos locales. Encontró que justo en las fechas correspondientes a abril de 1941 había artículos llamativamente cortados, como si Sí. ¿Cómo Pues- vamos a recortar este video? Vamos a encontrar una posición así y luego otra así. Y luego otra, así. otra donde probablemente ya no traigamos esta ropa. páginas dañadas o ilegibles, como si alguien hubiera limpiado la información. Eso sí que huele a encubrimiento, la neta. O sea, Sí. eliminar registros periodísticos es un paso más allá del tema de solamente eliminar los registros que están Sí, dentro sí. de mi poder. Ella pudo hablar con posibles testigos de la época, lo intentó con resultados diversos. Entrevistó a un hombre al que identificó solamente como Ray. No, ya sabes, no, Ray. Podría haber sido un mecánico, era un mecánico en la base del MIA en 1941, pero Ray se mostró extremadamente reacio a hablar, muy nervioso y apenas dijo cosas. Habló con una mujer llamada Macy. Ella recordaba vagamente que en la primavera de 1941 circulaban rumores en el pueblo sobre un accidente extraño, algo que se estrelló cerca de no sé dónde. No tenía detalles, solamente tenía ese vago recuerdo. Quizás el más interesante fue el de un hombre llamado Sam. Como pueden ver, pues realmente pues, no hay apellidos en esta historia, ¿no? O sea, Sí. ¿sabes qué? Te voy a decir algo, pero realmente yo no quiero salir involucrado, así que pon el nombre, lo cual es... Tenemos más información, pero baja la calidad de la información, porque no tenemos testigos, vamos. Él contó la historia de su abuela, a la que llamaremos Judy, que como te platico, no dio su nombre real. Judy era una niña, tendría unos 10 años en 1941, y según Sam, Judy vivía cerca de la zona del supuesto accidente. Una noche vio desde cierta distancia una gran actividad militar, luces, camiones, soldados, vio cómo cargaban objetos a un camión largo. Judy los describe como brillantes, plateados, que parecían como rocas. Me imagino pues es la percepción que tienes de a lo lejos, ¿no? De cómo estás viendo las cosas. Perdón. Pero eran claramente parte de algo que se había roto, y mencionó un detalle curioso que le contó a su padre, que su padre le contó a ella, perdón. El cual aparentemente estuvo ayudando a cargar las cosas del papá del camión. Esas rocas metálicas eran sorprendentemente ligeras. Su padre era un hombre fuerte. Se sorprendió de lo poco que pesaban por su tamaño. O sea, eran cosas grandes que realmente subían. Eran de material metálico brillante y muy ligero. Esa descripción es casi idéntica a los relatos de los restos recuperados en Roswell años después. Exactamente es otra de esas piezas que parecen encajar, que hacen eco con otros casos. O sea, siempre que hay un accidente o algo así, lo recuperan material, dicen que es un material muy ligero. En dados casos se como un telar que lo apretabas y era un papel que tenía memoria. Entonces, siempre va a haber ese tipo de conexiones entre todos los casos que hay de choques alienígenas, de naves. Pues, quién sabe, ¿verdad? ¿Qué tal que hay una terparia allá en el fin del universo, de la galaxia, del sistema Bien. solar? Yo- Y nosotros somos el poste, güey, en el que se están parando. Chance. ¡Jefa! Ya regresé con el coche, pero ¿qué crees? Un rayoncito. No, le metí un rayón. Se me quedó ya un pedazo. Sí. Lo dejé allá en México. No, spoiler ahí, la zona del silencio, algo así. Traigo la defensa en la cajuela, jefa. Nomás le quitó la placa. ¿Me ¿Y tu ayudaron? hermano? Ese yo que güey que ya lo conocía. Lo están examinando. Lo dejé en el médico. Fíjense que eso es muy interesante porque se dice, voy a decirlo así muy ligeramente porque sí es un tema Ajá. que yo sepa es fuerte. Se supone que este tipo de organizaciones, se puede decir, tienden a ir a estos lugares y recoger todos este tipo de restos porque están específicamente interesados
nosotros conocemos los metales, ¿no? O sea, como es no sé, el oro y la plata y el cobre y todo ese tipo de cosas. Pero se supone que estas razas, por la inteligencia que tienen o la evolución que tienen, han hecho unos materiales especiales y que se supone que Estados Unidos es el principal interesado en ellos. Y creo que por eso ha hecho muchas cosas. De hecho, los gobiernos actuales o los últimos gobiernos han hecho ciertas cosas de que, ay, pues, no sé, voy a ser dueño de la luna. O sea, eso casi nadie lo sabe, ¿sí sabía? Sí, claro. Sí. Y es justo por el tema del interés de querer replicar este tipo de tecnología. Sí, claro, pues me suena bastante lógico, la verdad. Interesante. Interesante. También está la afirmación de un tal Philip Reynolds Jr. Él contó que su abuelo, que era un bombero de Cape, un bombero, recuerden que en el accidente hubo bomberos, él se llamaba Jeffrey Dog. En 1941 supuestamente estuvo en la escena y se llevó a escondidas un pequeño fragmento metálico del objeto estrellado. Súper yo sería. Pero me voy a llevar al alienígena. Sí. Es mi niño, yo Es más, quiero dormir. aquí lo tenemos, déjelo traigo. como un compa que tenemos que llegas a su casa y ves todos los pinches promocionales de una empresa donde trabaja. Cierta cosa. Pero- De mi casa no están hablando. Otra camarada. Pero ¿qué creen? Pues al final no se sabe qué pasó con el fragmento. O sea, volvemos a lo mismo, o sea... No, pero es que, o sea, como tú dices con la foto, o sea, si yo tengo un pedazo, oye, préstamelo, yo no tengo nada. Exacto, pero pues es que también como digo, o sea, en el punto en el que te dicen, a ver, o me das las cosas o se acaba tu familia. No, pues bueno, búscamela y yo ya bien enterrado. Dicen los rusos que escondan las cosas cuando está a la vista. Eso me ha servido, todas las claves que yo tengo, ya las tengo A la vista. bien a la vista y nadie sabe ni qué pedo. ¿Está bien, bro? No sabía. No, cuando quieren desbloquear su computador, la Ah, contraseña sí, está en el está monitor, ahí. güey, y nadie se la sabe nunca. Y, No, y tu contraseña, ¿sabes? Ahí está el blog de notas. Sí, Es sí. lo primero que ves cuando te prendes la compu. Bueno, entonces nos queda un último relato paralelo a esta información, que es es tan asombroso como el relato de Hoffman, el del pastor H. Holt. La historia del pastor Holt es increíblemente convergente a la historia que nos cuenta Hoffman. Según contaron sus hijas, después de su muerte, que es otro secreto familiar, Holt les confió una experiencia extraordinaria que tuvo antes que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial. Holt afirmó que su primo, que era nada menos que Cordell Hull, el secretario de Estado de Roosevelt en ese momento, del presidente Roosevelt de Estados Unidos, lo llevó a un lugar secreto y le mostró algo increíble: los restos recuperados de una nave espacial estrellada. No, mames. Y no solo eso, también le mostró 3 cuerpos de alienígenas. No, cállate, los que sacó este Jaime Maussan acá. Te los robaste, ¿verdad? Estoy hablando de las crudas y ser uno de A mí no me vas a engañar, tú se los robaste a él. Sí. Según Holt, se lo mostró en un sótano del edificio del Capitolio de Washington de D.C. No mames. Estaban conservados en grandes cilindros o frascos de vidrio llenos de líquido, algo así como, ¿no has visto la guerra de la independencia, el día de la independencia? Sí. Cuando llegan al área 51 y tienen sí, güey, me imagino la escena. La descripción que dio Hall a sus hijas coincide de manera asombrosa con la descripción del reverendo Hoffman: pequeños, piel grisácea, delgados, sin cabello, orejas, una nariz. Mencionan que hay como una especie de ranura nada más, no como, no como el cartílago. Sí, la protuberancia. De hecho, Ojos. el humano es el prototipo más hermoso de todas las razas, ¿sí sabes? Sí, pero Estamos medio tontitos, la neta. por ejemplo, muchas personas dicen que el humano es como algo tan perfecto como el humano pudo. Estamos llenos de imperfecciones, güey. O sea, todo nuestro cuerpo está lleno de imperfecciones. Sí, pero o sea, no me refiero, por ejemplo, las imperfecciones que la sociedad te ha impuesto, ¿no? O sea, de que, ay, tienes que ser delgado, cierto estereotipo. Sino que el cuerpo, o sea, fisiológicamente, la forma de que tengamos la nariz así, los oídos así, no sé, que tengamos manos, 5 dedos, eso es lo que lo hace perfecto. Sí, pero lo que te digo, o sea, hay temas que recuerdan que, por ejemplo, hay nervios en los ojos que pasan por un lugar que provocan un punto ciego. Entonces, esos son defectos que todavía están por... Ya no son por pulirse, arreglando, que por usted acá, sepa, sí. este año es para Vamos. arreglar el ADN humano. Está con la teoría del visitante, del asteroidote, ¿cómo se llama? No sé, güey, pero ya, o sea, eso ya viene haciendo desde hace mucho tiempo, todos los bebés que están haciendo ahorita ya traen todo ese código, ya no. Ya vienen actualizados. ¿Ya tienen otro chip? Ya No. tienen un software No, ya tienen diferente. otro chip. Como cuando usted va al Telcel y le dice, su teléfono se va a actualizar solo, haga de cuenta, sí. Bien, entonces, pues la descripción coincide, ¿no? Ojos grandes, cabeza grande y cuerpo pequeño.
Dos relatos de dos ministros religiosos diferentes que no parecen haberse conocido describen seres idénticos, recuperados más o menos en la misma época de 1941 o poco antes. Es una coincidencia muy poderosa, extremadamente poderosa, realmente. Hall también mencionó que tocó un fragmento de la nave que le mostraron. Este decía que era un metal ligero y que al momento de arrugarlo, después era un fragmento con memoria. O sea, lo arrugabas y ¡fum! Volvía a su estado natural. Me encantó. Toda esta acumulación de testigos, la investigación de Wallace, la foto perdida, el relato de Hall, todo parece apuntar a una dirección muy clara. La conclusión central que extrae la fuente del libro de Smith es que hubo una respuesta gubernamental inmediata y un esfuerzo muy deliberado desde el minuto 1 para ocultar todo. Exacto. Los elementos están ahí, la presencia de militares especializados y no locales de la escena, posiblemente el CIC, como dijimos, que es el cuerpo de reacción de eventos extraterrestres, tal vez podemos decirlo, ¿no? La intimidación directa a los testigos para guardar silencio, la ausencia total de registros oficiales sobre el incidente, tanto policiales como del aeródromo, los posibles recortes en los archivos periódicos de locales, muy sospechoso todo, el tema de Fisk con la fotografía. Entonces es algo que se habló, estamos trabajando desde esferas muy altas del gobierno que quisieron ocultar rápidamente este tema. Nomás porque no pueden desaparecer a la gente, güey. Desaparecer todo sí, el condado exacto, si no lo hubieran hecho. Exacto. O hay muchas veces que ni siquiera el gobierno está enterado, simplemente las agencias pues toman iniciativa propia. La CIA, el FBI, todos toman iniciativa propia y no se informan. Bueno, entonces, si es que hubo una recuperación exitosa de los restos y los cuerpos, como se sugieren los relatos, ¿a dónde fueron a parar? ¿A dónde vamos a parar? Sí. ¿Cuál fue la ruta? La hipótesis más lógica y basada en las conexiones y la geografía es que todo el material recuperado se llevó inicialmente a la base más cercana para poderlo manejar, que fue al MIA, al aeródromo de Scranton. Nombres como el de Scranton. Como Scranton. Desde allí la teoría es que fue transportado rápidamente a instalaciones mucho más seguras y secretas, lejos de miradas curiosas. El destino más probable es de... ¿Pueden saber a dónde? No son tan fanáticos de la ufología. No, échale. Fue llevado a la base Wright Field, que después se conocía como la base Wright Patterson, que es donde tiempo después se llevó los restos de OVNI, del Roswell, el OVNI de Roswell. Entonces lo llevaron directamente ahí. Entonces, esa estación militar era el principal centro de investigación y desarrollo tecnológico del cuerpo aéreo del ejército. Entonces están llevando tecnología extraterrestre, güey, a la base donde se especializa en la investigación y el desarrollo, güey. Esta base se encuentra en Ohio. Entonces tú más o menos sabes distancias, ¿cuánto es de Missouri a Ohio? No he ido a Ohio. Pues está un putazo bien cabrón, ¿no? No recorrió tanto el road, o sea. No, así nomás a donde iba y me regresé. Sí. Era el lugar lógico para llevar tecnología desconocida y avanzada para su estudio. Y por supuesto, Wright Field, que es como originalmente se llamaba, está ligado a muchísimas historias ovnis posteriores, como ya les comenté, el caso de Roswell. ¿Cómo trasladaron los restos? Lo trasladaron a través de aviones militares de carga. Me suena lo más lógico, porque pudieron haber hecho ese viaje rápido sin Se quise cayera un ovni, y tus camiones freseros, güey. No, güey, deja tú eso. ¿Has visto cuando se voltean los camiones de carga en la carretera? La pinche rapiña, güey. Sí, güey. Sí, mero, güey, se hubiera pasado, güey. Ya me imaginé un morrito, güey, en su patín eléctrico con un pedazo de nave espacial. Sí. Jefa, mire lo que recupere. Es lo que me encontré para el kilo. Güey, como el cobalto 70, güey, cuando desmantelaron la máquina de rayos X. Sí, güey, que vendieron. No, mames, se qué pasa. puto cagadero. Imagínate, güey. Por eso las naves no caen en México. Trae los rastros de ovni, güey, los llevan a vender al kilo. Oye, esas letras que tiene ahí la puerta, no sé, ya venía a ser fierro. Voltea de las letras azules. ¿Por qué prenden, güey? Así Sí, me güey. lo acabo. Ah, ¿le pusiste LED? No, es el fierro que compré. Así me lo traje. Sí, güey. La probabilidad de que al menos temporalmente o quizás una parte del material terminara en un lugar aún más secreto y central, parcialmente una parte del material haya terminado en un lugar tan secreto como el Capitolio de Washington, D.C., que es donde Hall contó la historia, es muy probable, pues, o sea, realmente si tú tienes inteligencia, entonces vas a guardar en el lugar más secreto que tengas, que es donde, en mi sótano. Así de fácil. Vaya el Vaticano, ahí guarda toda esa información. Sí. Linda Wallace también recogió un testimonio fragmentario que habla de restos escondidos en una especie de mazmorra o sótano seguro dentro del mismo Capitolio. Entonces, se repite mucho este tema de que dentro hay cosas curiosas, ¿no? De todo este tema.
Hemos recorrido bastante terreno, desde el testimonio inicial de Hoffman hasta las investigaciones posteriores, la foto perdida y las implicaciones de un encubrimiento masivo. ¿Qué panorama general nos deja este análisis profundo del caso MO41? Bueno, creo que la primera es que MO41 emerge, según las fuentes que hemos discutido, con mucho más que una simple anécdota olvidada de una familia. Sí. Es una narrativa muy compleja, aunque fragmentada, de un posible evento de contacto y recuperación extraterrestre que había ocurrido significativamente antes del caso más famoso de un estrellamiento ovni, que es el caso de Roswell. Para quien busca entender la complejidad de estos fenómenos más allá de lo superficial, MO41 es realmente un caso de estudio fascinante. Muestra cómo se construye una historia a partir de fragmentos, cómo opera el testimonio a largo plazo y también cómo podría operar el secreto de Estado. Y final. Cámara. Chao. Y pues eso ha sido todo. Pues muchas gracias, amigos, y fue el primer capítulo de varios que queremos sacar. Espero pues les guste, nos acompañen y puja porque vamos tarde. Nos van a pegar, bro. Vamos. Bye. Bye.